tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones, ya de vuelta de Washington. Hoy no tenemos las 5 del día, porque este jueves, a solo horas de que en la Organización de Estados Americanos, la OEA, quedara suspendida por falta de consenso la reunión de cancilleres que analizaba la crisis en Venezuela, su secretario general, Luis Almagro, me concedió una entrevista exclusiva sobre el tema venezolano y también, obviamente, el tema de la suspensión de esta reunión de cancilleres. Las razones por las que esta cita no pudo llegar a un acuerdo y sus impresiones sobre el conflicto que vive el país. Por el momento, también hay que actualizarnos con los últimos acontecimientos del día en Venezuela, así que vamos a comenzar. Así que les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluAlmagro, hashtag ConcluAlmagro, numeral ConcluAlmagro. Sus comentarios, por favor, durante toda esta hora, en esta entrevista exclusiva con el secretario general de la OEA, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluAlmagro es la etiqueta. Y como siempre, combatimos la censura del gobierno del presidente Maduro, transmitiendo nuestra señal las 24 horas del día en cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, o en el canal de YouTube de CNN en español. Por favor, corran la voz a través de las redes sociales, se los voy a agradecer. En Venezuela, la suspensión este miércoles de la reunión de cancilleres ha abierto otro frente entre la oposición y el oficialismo. Mientras unos la califican como un absoluto fracaso, los otros lo ven como un avance. Escuche usted. Quienes buscaban el consenso para intervenir y tutelar a Venezuela en alianza con la violencia y con los violentos opositores de Venezuela, el único consenso que obtuvieron es que no hay consenso porque no hay reconocimiento a las mentiras que este grupo intervencionista pretende. Se habló de ruptura del orden constitucional, se habló del rechazo total a la Asamblea Nacional Constituyente y se habló de un tema que también es muy caro para los venezolanos hoy, que tiene que ver con la represión y el enjuiciamiento de ciudadanos, no en la instancia civil, sino en instancia militar. Por su parte, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, calificó como una victoria para Venezuela que la crisis que vive el país haya sido tema de discusión en el seno de la Organización de Estados Americanos. El opositor asegura que, aunque no hubo consenso en la sesión de cancilleres del miércoles, es un gran paso que la situación que vive Venezuela pueda ser debatida internacionalmente. Capriles insiste, sin embargo, que los venezolanos son los únicos que pueden solucionar los problemas del país. Y como en Venezuela todos los días parecen ser atípicos, el de hoy no tenía por qué dejar de serlo, ¿no? Esta vez la nota la volvió a dar la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia que busca frenar el proceso constituyente impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Según la fiscal, la propuesta es un retroceso en materia de derechos humanos y minimiza la participación popular. Escuchen. Se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos mediante un proceso constituyente donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión. Eso vulnera la progresividad de los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Que de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa y protagónica. De todo este convulso escenario venezolano pude hablar extensamente este jueves con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien me concedió esta entrevista exclusiva. Por supuesto, a Conclusiones. Le presento entonces íntegramente a continuación la entrevista con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Le doy la bienvenida y siempre agradecido al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por esta exclusiva. Secretario, gracias de nueva cuenta. Muy amable, una jornada muy pesada el día de ayer y aquí estamos de nueva cuenta. La pregunta que muchos se hacen, ¿no? Y la hacía yo ayer a diferentes cancilleres. ¿Cómo ve usted lo que se decidió ayer, el suspender la sesión, como un triunfo, una derrota, un avance, un qué? ¿Qué fue? Porque para el venezolano fue una historia sin fin. Fue un importante avance.
y hemos acortado la brecha que existe entre las necesidades de la gente y del pueblo venezolano y el proceso de toma de decisiones en los ámbitos diplomáticos. Los cancilleres se han reunido por primera vez para abordar el tema Venezuela. La mayoría de ellos han sido muy claros en el contexto de la reunión y en las manifestaciones anteriores. Un gran número de países ya se han pronunciado al respecto con la aprobación de la resolución del 3 de abril que constata la alteración del orden constitucional en Venezuela, pero han reiterado la necesidad de que Venezuela libere los presos políticos, de que haya una separación efectiva de poderes, que se reintegren los poderes a la Asamblea Nacional, que haya elecciones generales para restablecer la democracia en el país. El tema de Venezuela es un precedente muy importante para la democracia en el continente. Tenemos que elegir si queremos certeza en los cronogramas electorales de nuestros países y en las más plenas garantías a los derechos electorales de la gente, que tengan certeza de ir a votar y cuándo deben votar. Certeza también que tienen que tener los países en cuanto a la separación de poderes, independencia de poderes, no cooptación del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo, no anulación de los congresos en los diferentes países. Estos son precedentes muy importantes. Los países tienen que decir también si están de acuerdo o no con la existencia de presos políticos en Venezuela, porque estos son cosas que definitivamente son absolutas malas prácticas propias de dictaduras y son inadmisibles. Entonces, el caso de Venezuela es un precedente muy importante para la democracia en el continente. Y el hecho de que los cancilleres trataran el tema, de que se continuara trabajando el tema a pesar de las resoluciones que se han tomado al respecto en los pasados 2 meses, y que se comprometieran a tener una solución en conjunto y de consenso en lo posible en el corto plazo. Significa que estamos dando pasos muy certeros, muy firmes hacia el apoyo internacional que necesita el pueblo de Venezuela para restablecer la democracia. Hablando de países, pareciera que hay una especie de bandos claramente establecidos en este caso, y lo vemos en las propuestas, las 2 propuestas que vienen. Para muchos, CARICOM sería la piedra en el zapato. Si los países del Caribe son los que no permitieron para muchos que se avanzara en una propuesta en la que está incluido México, está Panamá, Estados Unidos, Canadá, no sé, creo que me falta Guatemala, pero bueno, esta propuesta en concreto, por un lado, es la que muchos estarían empujando, 14 países estaban montados en ella, por el otro lado, de pronto CARICOM presenta una propuesta que entonces no permite que haya este consenso. ¿Es CARICOM la piedra en el zapato? No, si usted ve los países del Caribe en general, son países en los que la democracia funciona bien dentro del ámbito interamericano y que además son consecuentes con la aplicación práctica de esos principios. También es cierto que cuando se entra en un proceso de negociación como el de ayer, es una asamblea, son 33 países que tienen que ponerse de acuerdo. Se trabajó mucho, se avanzó mucho, hubo un proyecto de resolución del CARICOM, algo que hubiera sido impensable hace solamente 3 meses. Y ese proyecto obviamente tiene que ver con abordar la crisis política que sufre Venezuela y la violencia que sufre el pueblo de Venezuela. Y esos son pasos importantísimos que se están dando. Y estamos yendo en la dirección correcta. Y dejar este ámbito de la reunión de consultas abierto para tener una decisión de conjunto y de consenso, definitivamente es un paso importantísimo. Sabotaje desde la perspectiva de aquellos quienes ayer querían poder llegar a consenso. Cuando se llama por parte del presidente de la reunión de cancilleres, en este caso el canciller de Guatemala, para que haya un receso de 25 minutos y se llegue a un acuerdo, se busque consenso, Bolivia se levanta y dice, no, votemos, ningún consenso, vamos a votar. Y ahí la situación se tensó demasiado. Que ese posicionamiento no era constructivo cuando todo el mundo estaba trabajando para lograr
los acuerdos necesarios y para sacar una resolución única, basada en el acuerdo de los países. Pretender confrontar los dos proyectos de resolución no era el camino, y no fue el camino que eligieron los países, y eso quedó muy claro. Al final se logró entonces consenso en no llegar a esa confrontación, atrás de un voto. Y se llegó al consenso, se llegó al acuerdo de que es necesario un acuerdo porque Venezuela necesita soluciones para resolver su crisis política. Y acá estamos para construir soluciones y para tender puentes y para lograr trabajar un camino para la solución del tema venezolano. Secretario, ¿se acercan desde su perspectiva? ¿Se empiezan a acercar más las propuestas en cuanto, por ejemplo, CARICOM, lo que está planteando, lo que plantean los otros 14 países? ¿Se empiezan a acercar? El tema de la constituyente parece estar presente en ambos. ¿Cuáles serían los principales puntos en común que usted detecta ahí? Pero los principales puntos en común es la conciencia de una situación de crisis institucional en el país, de que es necesario que sea abordado en la OEA y que la OEA tiene que proponer soluciones al respecto. También la necesidad de que las instituciones en Venezuela recuperen la normalidad democrática. La necesidad de que los procesos sean conforme al Estado de Derecho y respetando las garantías que debe gozar la gente en cuanto a la certeza electoral y en cuanto al respeto a un derecho electoral sagrado en materia de democracia, que es el voto universal, y eso contesta un poco su posición respecto, su planteo respecto a la constituyente. Entonces, esos aspectos son los que nos permiten avanzar hacia adelante, y son todos aspectos de redemocratización del país. Si vemos, son aspectos esenciales a la redemocratización del país, y por lo tanto creo que el trabajo se tiene que incentivar, y los consensos creo que podrían estar al alcance de la mano en breve plazo. Compromisos comerciales. No puedo pasar por alto un hecho que irritó, molestó a más de uno. Estoy hablando de la situación con Goldman Sachs y el tema de las inversiones que se hicieron. Terriblemente ocurre esto en los Estados Unidos. Entonces, para muchos hay compromisos comerciales con los mismos países, no puedo señalar o puntualizar qué países, que los llevan tal vez a no apoyar un 100% una propuesta como la que tiene ya planteada estos 14 países. ¿Usted cree que haya compromisos comerciales que están frenando precisamente ese consenso, o es un tema nada más de ideología? Mire, hay planteos ideológicos, usted los vio en el día de ayer, pero en general los planteos que se formularon tienen que ver con posiciones de principio y de valores de la democracia, y haciendo referencia a los elementos fundamentales de la democracia y conforme a lo que están establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Lo de Goldman Sachs es algo, tenemos que ir un punto atrás. Ahí lo más preocupante es el saqueo del país, el pillaje del país. O sea, este gobierno está enajenando bonos con un 70% de quita prácticamente. O sea, está hipotecando recursos productivos del país y está hipotecando recursos financieros del país. Por esos bonos, sí, el 2022 tienen que pagarse al 100%. Imagínense el costo que significa eso en términos financieros y productivos para un país como Venezuela. Además, vinculados a su principal empresa productiva en el país. Entonces, ese pillaje, esa enajenación de los recursos nacionales es algo que es una característica de este régimen, y que lo ha hecho ahora con Goldman Sachs y lo ha hecho con otros antes, y con empresas multinacionales fundamentalmente, pero también con países. Entonces, acá
son recursos del pueblo venezolano. Duele ver que esos recursos son enajenados de esa forma y vendidos de esa forma por un régimen que definitivamente no tiene legitimación para hacer eso. Y después, si esos intereses comerciales están de alguna manera subyacentes en algunos de los posicionamientos, no aparecieron en la superficie de lo que fue la discusión de ayer, sino que los países más involucrados en esos temas han hecho posicionamientos de principios. Lo ha hecho el propio Parlamento Europeo, y no hay que negar los intereses europeos en Venezuela. Lo hicieron Estados Unidos de América, y no hay que negar los intereses que tiene Estados Unidos de América en Venezuela, pero lo hicieron otros países. Entonces, creo que se logró una discusión en la cual se cortaron esos cordones, esos cables de sometimiento al interés económico, comercial inmediato, para lograr avances en temas de principios. Y la discusión estuvo en ese ámbito siempre. ¿Cree usted que ya se lograron cortar esos vínculos, esos cordones, esos cables que existen? Por ejemplo, la gente en Venezuela habla de la petrochequera, y bueno, vamos a hablar de Petrocaribe, ¿no? ¿Cuántos países están beneficiados precisamente por Petrocaribe? El compromiso económico que representa para un país estar en Petrocaribe es grande en la economía de los países. ¿Cree que se ha logrado cortar ese cable en su totalidad para no influir en este tipo de asambleas? Si usted ve cómo países del Caribe han acompañado resoluciones que se han tomado acá, cómo han acompañado las declaraciones del Grupo de los 15, vemos que muchos de ellos han actuado con independencia absoluta de esos intereses y cortando cualquier vínculo de presión o de dependencia que se pudiera generar a partir de ellos. Algunos lo han demostrado fehacientemente con sus acciones. Ahora, desde el punto de vista ético, y aquí me gustaría muchísimo escuchar su opinión. Lo que ha ocurrido con Goldman Sachs para muchos es una bofetada, ¿no? En la cara. Estaba aquí ayer Thomas Shannon, precisamente. Y hay quienes incluso hablan de la ley anticorrupción en los Estados Unidos. No sé en qué se basan, que debería de ser revisado bajo ese capítulo lo que ocurrió con Goldman Sachs y las inversiones. No lo tengo claro aún, habría que preguntarle a algún experto. Pero desde la perspectiva ética, para muchos es un gravísimo error por parte de Goldman Sachs. ¿Usted qué piensa? Mire, es una empresa que ve una oportunidad de comprar bonos con 70% de quita. O sea, para la empresa lo importante es el negocio. Nunca esperé que Goldman Sachs actuara de otra forma. Definitivamente, absolutamente condenable desde todo punto de vista, del punto de vista ético, del punto de vista político, del punto de vista de los principios y valores de la democracia, del punto de vista de lo que debe ser la dimensión humana de cómo abordar estos temas. Pero no esperaba otra cosa. Y tampoco esperaba otra cosa de un gobierno como el que está en Venezuela, de que vendiera esos bonos a Goldman Sachs con un 70% de reducción, hipotecando recursos financieros y nacionales del país. No esperaba otra cosa, porque están en eso desde hace rato. Están pagando para sostener su dictadura. Y bueno, esa es la lógica de los dos. Bueno, se han encontrado y han sido felices de esta forma. Y me imagino que los clientes de Goldman Sachs también, porque el dineral que van a poder generar de eso será mucho. Ya tendríamos que ir a temas mucho más profundos a nivel social, pero vamos a dejarlo en ese plano. Por esto y mucho más, ven a Curazao. Conozca más en curazao.com. El sol nos brinda energía, pero también puede causar problemas. Solar Diamond desarrolla láminas de contacto. La cuenta en Twitter es la única que tengo, @soyefe_del_rincón. La etiqueta es ConcluAlmagro, hashtag ConcluAlmagro. Continuamos entonces con esta entrevista exclusiva al secretario general de la OEA. La pantalla grande, el mundo de la TV, en el ámbito musical. Mariela Encarnación, Miami, y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles. Todo sobre el entretenimiento lo tenemos en Showbiz. Lunes a viernes en CNN.
información muy contradictoria, secretario, que es Delcy Rodríguez. Obviamente es el gobierno de Venezuela, pero en este caso Delcy Rodríguez, la canciller. Venezuela pide su salida de la OEA. Esto es un trámite que va a tardar aproximadamente 2 años, continúan en la OEA. Supuestamente no les interesa más la OEA, no van a venir. Según tengo información, Delcy Rodríguez incluso estaba ayer aquí en Washington. Estoy en lo correcto, ¿no? Me dijeron que sí. Yo no la sigo por ninguna parte del mundo. Pero tiene más o menos la misma información que yo encontré. Me llegó esa información, no la corroboré por ningún Yo tampoco la pude corroborar. No puede de manera independiente. Yo la verdad que sí traté, pero no pude. Bueno. Pero tengo la información de que estaba incluso aquí. No se presentó en la OEA, pero estaba aquí en Washington. Y horas más tarde, el anuncio es que va a estar en México. Va para allá. Entonces, por fin dígame usted, ¿quieren o no estar en la OEA? ¿Qué piensa usted de esto? Porque es completamente contradictorio. Pero la OEA es un foro importantísimo para ellos. Y todos estos... todas estas idas y vueltas, todos estos avances y retrocesos son jugadas políticas y en ningún momento las consideramos como otra cosa que jugadas políticas. O sea, Venezuela va a seguir haciendo, el régimen va a seguir haciendo su juego político tratando de lograr determinados resultados, determinadas presiones y determinados apoyos internos dentro del sistema interamericano. Bueno, forma parte de su lógica de hacer diplomacia. De su lógica, me dice. Sí, yo soy más lineal y soy más previsible y siempre doy vuelta a las cartas y digo lo que voy a jugar y cómo lo juego en función de determinados principios y valores fundamentales que son Carta Democrática, Carta de la OEA y las Convenciones Interamericanas de Derechos Humanos. Y lo que está ahí es lo que en definitiva voy a implementar en la acción. El canciller Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, hablaba ayer conmigo en el programa y me decía que para él era muy bueno que se presentara la canciller venezolana Delcy Rodríguez en México. ¿Usted lo ve igual? Completamente de acuerdo. O sea, para mí es fundamental que una discusión que trata de un país se haga con el país presente. Si el país se autoexcluye, es un problema del país, pero es mucho mejor que el país esté presente y que escuche los distintos posicionamientos que hay en la región respecto a la crisis institucional en que está sumergido. ¿Esto pudiera ser un síntoma de presión internacional, el que hayan decidido regresar finalmente a la Asamblea, estar presentes ahí? ¿Sienten tal vez que las cosas están cambiando en el contexto del consenso finalmente? ¿Usted cree que se están sintiendo presionados? Mire, ellos están haciendo sus propios cálculos políticos. Para mí siempre tendrían que haber hecho una línea argumental un poco más firme. Usted ve que los planteos políticos son siempre de la misma naturaleza, son insultos descalificativos y obviamente movimientos tratando de silenciar y lograr mayores márgenes de impunidad. Eso en definitiva es lo que ha estado buscando hasta ahora. Bien, para lograr eso tienen que obviamente que presentarse y dar una línea argumental. Se han decidido volver, espero que sea con una línea argumental un poco más consistente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Y eso para mí es enriquecedor en el debate. Ahora, explíquenos algo, secretario. No necesariamente el tema Venezuela debe retomarse en México. No necesariamente, pero podría, ¿correcto? ¿O es un hecho que se va a tomar en cuenta? Bueno, la idea de los países ayer es lograr una posición coordinada o de consenso antes de Cancún. Bueno, esa es la idea, o sea que los ministros tomaran una decisión previo a la Asamblea General. Esto sería trabajo entre oficinas, ¿no? No habría una reunión formal como tal. Los embajadores... Eso depende del presidente de la reunión de consultas, cuando convoca, y supongo que lo hará en el momento que estime oportuno y a la medida que se avance para lograr el consenso. ¿Usted cree que se vaya a lograr antes de que se llegue Cancún? ¿Cree que se vaya a poder...? Sí, debemos ser optimistas de que los trabajos se han hecho con mucha seriedad. Las posiciones
no son tan distantes. Todo el mundo es consciente de que hay una crisis institucional en Venezuela y que la OEA debe hacer aportes para tratar de resolver esa crisis. Bueno, se continúa avanzando en esa dirección. En el planteamiento de muchos venezolanos, secretario, y yo sé que usted está perfectamente empapado de la situación que se vive en las calles. Es muy irónico, ayer precisamente en el programa presentábamos lo que ocurría aquí, y al tiempo lo que ocurría en Venezuela, de nueva cuenta hay un muerto, de nueva cuenta hay represión, de nueva cuenta hay enfrentamientos, denuncias de abuso de autoridad, en fin, todo lo que usted ya conoce. Estoy hablándole de que es prácticamente un venezolano muerto por día de protesta, básicamente, uno por día es la cuota. Y de aquí a allá, a que se llegue a una resolución, a un consenso, podemos pensar que sea otra vez un venezolano por día. De aquí a que se llegue a Cancún serían más días, serían más venezolanos muertos. La velocidad con la que se está trabajando la constituyente por parte del Consejo Nacional Electoral. Secretario Almagro, ¿se va a llegar a tiempo? Mire, los apoyos de la comunidad internacional son importantes. El esfuerzo que hace la comunidad internacional para poner presión sobre Venezuela son muy importantes. Y como dije, la OEA ya tiene una resolución con la constatación de la alteración del orden constitucional en Venezuela, en función de un Consejo Permanente que solicitamos cuando hicimos la actualización del informe conforme al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. La presión internacional se ha mantenido ahí. El Parlamento Europeo también ha sido muy contundente y en sus pronunciamientos y en general la Unión Europea. Las dictaduras no caen desde afuera, no caen siendo empujadas desde afuera. Las dictaduras caen siendo empujadas desde adentro. Esa es la realidad de todas las dictaduras. Cuando se deja una dictadura sin presión interna, definitivamente puede seguir 40 años, como consolidó Franco su dictadura luego de la Guerra Civil Española, la cruenta Guerra Civil Española. Ese es el tema. Hay una frase que tiene sus 200 y pico de años, 105 o 6 años. La dijo Artigas en determinado momento: nada debemos esperar sino de nosotros mismos. El pueblo venezolano ha tenido mucho apoyo internacional, pero está en el pueblo venezolano la solución de sus problemas. Usted eso lo vio de alguna manera en la reunión de ayer. La solución tiene que ser venezolana, con los liderazgos venezolanos y con el pueblo venezolano apoyando esos procesos y buscando la redemocratización del país. Entonces, dentro de la OEA vamos a continuar el trabajo de redemocratizar el país, denunciando, exigiendo la independencia de poderes, la liberación de los presos políticos, las elecciones generales, la certeza en los cronogramas electorales. Pero el esfuerzo definitivo es dentro del propio país. Las sanciones sirven, por ejemplo, que es un mecanismo de presión internacional, sirven si existe ese mecanismo de presión interno. Hay una dictadura que puede durar decenas de años. Y, o sea, vamos a poner dos ejemplos. Cuba le pongo. Le pongo el tema del apartheid. Las sanciones sirvieron para tirar abajo el apartheid porque había la presión interna y el compromiso del pueblo para recuperar la democracia. En Cuba, las sanciones fueron absolutamente, en definitiva, contraproducentes y generaron más dolor para el pueblo. Y traje a Cuba porque es el ejemplo. La presión internacional finalmente sigue en los gastos. Y la gente fue al agua. La gente tomaba un neumático de camión y se tiraba al mar Caribe a riesgo de los tiburones o de quedar perdidos o de morir en el mar. Pero no estructuraron los elementos de presión para la redemocratización del país. El pueblo no fue por ese camino. Entonces es el camino que los pueblos eligen.
Y Venezuela es un país con reflejos democráticos todavía. El pueblo venezolano, y el dolor del pueblo venezolano es mi dolor, porque me siento profundamente venezolano. Mi hija tiene 13 años. O sea, mi hija Emily tiene 13 años. Yo pensaba, ¿qué tamaño hijo de qué tamaño criminal tiene que ser la persona que le revienta una bomba de gas lacrimógeno en el pecho? Yo pensaba, ¿qué tendría que estar pasando en ese estado? Porque acá es una política de Estado, como se vio. Esto, desde el primer día, empezaron matando 1 o 2 por manifestaciones. Desde el primer día de las primeras manifestaciones. O sea, esto fue algo que se hizo sistemático y ha continuado sistemático, con responsabilidades muy directas de aquellos que aplican la fuerza y las políticas de seguridad en el país. Entonces, ¿qué nivel de criminalidad tiene que tener esas personas para llevar la represión a ese nivel? Es algo absolutamente inconcebible desde el punto de vista, de todo punto de vista, moral, ético, político, en lo que entendemos nuestra dimensión humana. Estos actos de criminalidad, hay gente que a veces no entiende la responsabilidad que tiene al respecto. Hay gente, por ejemplo, que habla de silenciar al secretario general. Esa gente que habla de silenciar al secretario general es general gente que no ha condenado un solo asesinato de un manifestante en Venezuela. Uno solo. Ni una vez. Ni una vez. Ese silencio, ¿qué da? Da impunidad. Es un silencio cómplice que da impunidad para que se pueda seguir perpetrando esa política represiva de seguir matando 1 o 2 personas por manifestación. Pero no solamente eso, sino que vamos a silenciar la voz que denuncia esto, para que el régimen tenga todavía más impunidad para poder seguir matando esos 1 o 2 que está matando por día. Eso es la peor forma de complicidad que puede haber en esto. Después hay otros que hablan de la violencia en forma genérica. Esa violencia como si fueran 2 partes que están enfrentados en una batalla, cuando hemos visto claramente que la acción homicida corresponde prácticamente sobre gente desarmada, que son con metra, con rulemanes, son atacados con las peores formas de munición mortal, y por eso hay muertos, porque son atacados con munición mortal. Esto no es violencia genérica de Venezuela. Esto es una acción del Estado represiva y por eso tiene características y tiene nombres y puede ser tipificado de determinados crímenes en materia de violación de derechos humanos. Son lógicas que definitivamente revelan las urgencias que tiene Venezuela. Sí, hubiéramos querido que ayer saliera una resolución muy fuerte condenando esto, llamando al Estado a cesar la represión homicida sobre la gente. Eso, sí, quizás era lo que en el día de ayer podría haber sido un resultado lógico y natural, pero este proceso no es un hecho aislado, es un proceso integral. Los países ya se han pronunciado sobre la naturaleza del régimen, ya han constatado que hay una alteración del orden constitucional, ya se han expresado respecto a los presos políticos, ya se han expresado respecto a la tortura y ya se han expresado respecto a la necesidad del cese de la violencia. Entonces, tenemos esas expresiones y tenemos ese terreno común en el que podemos trabajar y seguir trabajando para generar elementos que le resten impunidad al régimen. Secretario, hablaba de dictaduras. ¿Cómo usted ha calificado abiertamente como dictadura al gobierno de Venezuela? En la historia también nos ha dicho que las dictaduras salen con sangre. Tristemente. ¿O no? O no salen.
o no salen con sangre. O sea, tenés casos como, por ejemplo, lo de las manifestaciones en Ucrania, 98 días de manifestaciones que costaron sangre, costaron un poco de sangre, costaron. Y cada muerte de una persona es duelo para el país. Cada víctima es duelo para el país y es duelo para la comunidad internacional. Y estuvo la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, que fue sin que ocurriera absolutamente el menor acto de violencia y de represión. O sea, tenemos ejemplos de un lado. Pero en el caso de Venezuela no pinta de un lado y del otro. No. El régimen venezolano ha estructurado una mecánica sistemática de matar 1 o 2 manifestantes en cada una de las demostraciones que ha hecho la gente. Y eso como una política y como una estrategia del Estado de reprimir, amedrentar, intimidar a la población. Y ese es el punto en el cual definitivamente debemos pararnos para que la comunidad internacional actúe con urgencia, porque cada día implica que en cada manifestación tenemos una víctima más, tenemos un motivo de duelo más. Aquellos que amamos la paz, nos duele un disparo al aire, o sea, nos duele que se intimide, pues, incluso psicológicamente a una persona. Nos duelen mucho más las víctimas cuando no hay posibilidad de retorno, cuando no hay posibilidad de rehacer la vida. El regreso de Venezuela es un éxito para la OEA. El regreso se refiere a Delcy yendo a Cancún. Es un triunfo de la OEA y es un triunfo de las políticas de la OEA respecto a Venezuela. Y eso implica también que estemos más cerca de trabajar las soluciones que necesitamos con el régimen. Pero dice algo muy interesante, que así lo entienden hoy los venezolanos. El venezolano de a pie tiene la esperanza de que ocurra algo con la comunidad internacional que los saque de esta situación. Pero el venezolano entiende que tiene que arreglar internamente el problema. Sí. La pregunta es, ¿cómo arreglar un problema en el que un grupo está armado y el otro es armado? ¿Cómo arreglar un problema en el Pero que... siempre es así con la dictadura. Siempre es así. Claro. Con las dictaduras hay un grupo armado y hay un grupo desarmado. Pero la oposición para usted está dando los pasos correctos. Es decir, el Consejo Nacional Electoral ha seguido avanzando en lo que quiere. No hay elecciones regionales. Mira, y primero va a haber una constituyente. Esto es un derecho del pueblo. Esto es un derecho del pueblo. Si usted ve Carta Democrática Interamericana, artículo 1, la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas. Y tenemos que verlo no desde la perspectiva gobierno-oposición, como si esto fuera un conflicto de intereses. Esto es el derecho del pueblo a la democracia. Y para que haya democracia, obviamente, tienen que darse los elementos necesarios. Elecciones generales, libres, certeza en los cronogramas electorales, el respeto al derecho electoral de la gente, el respeto a la independencia y separación de poderes, el respeto a las garantías y las libertades fundamentales. Y ese es el esquema de negociación con el gobierno. Y es eso lo que busca. ¿Y cuál es el contrapeso para negociar? ¿Cuál es el contrapeso para que un gobierno como el del presidente Nicolás Maduro, que hoy quiere hacer una constituyente antes que unas elecciones regionales pendientes desde diciembre del año pasado, cambie y diga, bueno, está bien, voy a hacer las cosas en orden? ¿Cuál es el contrapeso? Esto no es un juego de contrapesos, esto es un juego de principios. Y no es un juego, es cómo se negocian y se implementan y se llevan adelante los principios. A un gobierno que hasta hoy no lo ha mostrado. Eso es lo que le está mostrando el pueblo venezolano día a día. Y esa es una lucha del pueblo venezolano que yo respeto y valoro. Del pueblo venezolano. Ni gobierno ni oposición. Es el pueblo el que necesita democracia. Es el pueblo el que necesita democracia. La comunidad internacional está señalando las falencias y necesidades para poder llegar a esa democracia ausente. ¿Qué garantía hay? Porque el desencanto que tiene el venezolano, y perdón que amplíe un poco más en el contexto para que poderme explicar, el desencanto del venezolano, por ejemplo, con el diálogo, es enorme. Ya no quieren oír la palabra diálogo porque les da terror, les molesta, les irrita, ¿no? Y ahora sienten que hay demasiada burocracia diplomática para poder llegar a algo concreto. No estoy hablando de la OEA como tal, sino de los países miembros. ¿Cómo cambiarle esa percepción?
al venezolano? ¿Cómo decirle, esto sí es algo importante? ¿Cómo hacerlo entender esto? Yo no lo veo a un pueblo con desencanto, lo veo a un pueblo comprometido. ¿Con desespero? Lo veo un pueblo comprometido con su lucha. Y 60 días reclamando democracia a una dictadura que asesina a la gente en las calles es un acto de coraje enorme del pueblo venezolano. Y mis respetos y mi consideración absoluta a esa lucha que está llevando adelante el pueblo venezolano. Y esto no es un juego de contrapesos. Los principios hoy están en la gente. Los principios están en lo que defiende la ciudadanía en las calles. Los principios están en el pueblo reclamando democracia. Y lo que podemos hacer desde la comunidad internacional es legitimar a ese pueblo que reclama democracia. La comunidad internacional no reclama ni una invasión, ni un golpe de Estado, ni ninguna forma extemporánea de hacerse con el gobierno de Venezuela. Reclama que haya elecciones para poder decidir su futuro político. Reclama un gobierno legítimo que le permitan las soluciones económicas y sociales que el país necesita. Ya no le quiero quitar más tiempo, secretario, pero tengo una última pregunta. Hay algunos grupos y algunas personas que usted mismo ya las mencionaba al inicio, que dicen, Luis Almagro parece ya de la oposición venezolana. Es a veces demasiado intenso y deben ser los países los que hablen. ¿Qué responde usted a esas críticas? Mira, no se trata de oposición ni de gobierno, lo hemos dicho y lo señalé hoy en varias ocasiones. Esto son derechos esenciales y principios fundamentales. Esto es una tensión que puede haber en la Organización de Estados Americanos entre el deber ser y la realidad de la negociación diplomática. El deber ser está claramente estipulado en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. Cada uno de sus artículos es sustancia democrática. Cada uno de esos artículos nos da los elementos fundamentales de la democracia. Entonces, somos consecuentes con esos principios y valores fundamentales de la democracia. Somos consecuentes en llevar eso que está en el papel a la realidad de un pueblo como el venezolano. Es importantísimo, porque esto es un precedente para la democracia. Si no vale nada la separación de poderes, hay algunos que quizás estén dispuestos a copiar a Venezuela en esta región. Si no tiene un costo tener presos políticos y torturarlos, quizás hay algunos que mañana estén muy tentados de ir por ese camino. Si no es ningún problema armar a civiles y tener grupos paramilitares, colectivos armados, entonces hay algunos que pueden ir también por ese camino. Si no hay ninguna certeza en cuanto a mis derechos electorales y a los cronogramas de elecciones, y las hago cuando me parece que voy a ganar, y si no las suspendo indefinidamente, entonces ahí tenemos también un problema de malas prácticas que alguno quizás también puede estar tentado de copiarlo. Entonces, es el caso venezolano un precedente importantísimo para abordar el tema de democracia y para cómo va a ser nuestra práctica y nuestra acción democrática consecuente con esos principios y valores que en determinado momento firmamos. Y antes de irme, Brasil, lo que está pasando con Brasil, no le voy a decir que se puede comparar con lo de Venezuela porque está muy lejos de serlo, pero estamos hablando de una destrucción total del tejido político grave en Brasil. Finalmente el tejido social es el que tenga que soportar esto, pero se ha desmoronado la política brasileña por la corrupción. Vimos el impeachment a Dilma Rousseff. Yo no sé si el presidente Michel Temer vaya a llegar hasta ese punto, pero ya está metido en un tema muy denso que pudiera llevarlo a un impeachment. Dígame usted su apreciación de lo que ocurre en Brasil y de cómo se están empezando a desarrollar las cosas con una corrupción, yo creo que sin precedentes, al menos descubierta, ¿no? Primero, es muy importante lo que usted señaló, que no se puede comparar con el caso de Venezuela. Y esto lo digo porque alguna gente pidió también que por qué Almagro habla de Venezuela y no habla de Brasil. Dos casos absolutamente diferentes. En Brasil las instituciones están funcionando. Hay un poder judicial que está tomando las acciones que corresponden para combatir la corrupción en el país. Hay fiscales que están tomando las acciones que corresponden
para resolver los problemas del país. Un Congreso y un Senado que también tienen instrumentos como el que usted acaba de señalar para resolver los temas políticos y actúan con independencia al respecto. Entonces, en Brasil definitivamente tenemos un caso que es la institucionalidad, está fuerte, está vigente y tiene los instrumentos y las capacidades como para resolver los problemas que tiene el sistema político, que son esencialmente de corrupción, como usted señalaba. Pero a mí, cuando se juzga la corrupción, no me preocupa. Me preocupa cuando no se juzga. Me preocupa cuando no se juzga. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, es el país más corrupto de este continente. No juzga ningún caso de corrupción en el gobierno. Acá se están juzgando todos los casos de corrupción, aún de los políticos más encumbrados en el país. Entonces, dejemos trabajar las instituciones y dejemos que esas instituciones resuelvan estos problemas de corrupción y definitivamente en ese sentido el apoyo como lo dimos en el previo al juicio político a Dilma Rousseff, que las instituciones y la judicatura hagan su trabajo para resolver estos problemas y porque es necesario sanear la política siempre. Que lo están haciendo las instituciones en Brasil, al menos se nota. Oiga, ¿le da esperanza las últimas posturas de la fiscal Luisa Ortega, por ejemplo, del magistrado Mojica? Lo hemos marcado, sí, porque es gente que trata de rescatar la institucionalidad del país. Las instituciones deben funcionar de esta manera. El Estado de Derecho funciona de esta manera. Es necesario que las soluciones del país vayan por estos caminos jurídicos y vayan en este esquema de funcionamiento del Estado de Derecho. Entonces, dan muchísima esperanza para recuperar un entramado institucional que el país necesita con urgencia. Secretario Luis Almagro, le agradezco muchísimo su tiempo, de nueva cuenta que me haya otorgado esta entrevista, y lo estamos viendo en México, entonces, si no es que hay antes, digo, pero planeado y programado, nos veremos en Cancún entonces. Será un placer. Gracias, secretario. Encantado. Muy amable. Encantado. Gracias. Encantado, gracias. Conclusiones es patrocinado por SBA Airlines. Volamos contigo hoy, mañana y siempre. Venezuela y el Caribe seco. El Ministerio Público informa que el fiscal de 46 años, quien recibió un disparo durante una manifestación en el Cují. El Ministerio Público también agregó a su lista de víctimas fatales al juez de 37 años, Nelson Antonio Moncada Gómez, que falleció ayer tras ser atacado por personas que estaban en una barricada. Así que de esta manera asciende a 62 ya, 62 la cifra oficial de muertos en 62 días de manifestaciones en Venezuela. Soy Fernando del Rincón, gracias por habernos acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio, en conclusiones no lo vio. Y si me permite, nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias.